Casa propia, casa activa, una política pública de hábitat integral para personas mayores de 60 años. A través de este programa federal se construirán viviendas, equipamientos en espacios comunes para el desarrollo de actividades educativas, deportivas y de recreación, complementando con un centro de día. Casa propia, casa activa busca promover en un hábitat digno un espíritu colectivo que ayude a nuestros y nuestras mayores a desarrollar su vida en la sociedad. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la señora Directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, y se encuentran presentes el señor Ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, autoridades nacionales y provinciales, legisladoras, legisladores, intendentas e intendentes. Saludamos muy especialmente a quienes nos acompañan en forma virtual, gobernadores, gobernadoras, autoridades provinciales y también representantes de distintos centros de jubilados de todo el país. En el inicio de este acto compartiremos con ustedes un video presentación de Casa Propia, Casa Activa. Se dicen muchas cosas de la vejez. Que somos de otra época. Que ya no podemos producir. Que solo somos abuelas y abuelos. Que somos un número que hay que recortar. Que no podemos desear. Pero lo que no se dan cuenta es que tenemos mucho para aportar. Y que la vacuna nos está devolviendo la esperanza. Por eso les presentamos Casa Propia, Casa Activa. Por decisión del presidente Alberto Fernández, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y PAMI, financiará los primeros 100 proyectos de hábitat y vivienda colaborativa para personas mayores de 60 años en provincias y municipios. Con una inversión de más de 20.000 millones de pesos, se comenzarán a construir 3.200 viviendas que tendrán además espacios comunes para realizar actividades educativas, deportivas, recreativas y contarán con un centro de día para la atención física, terapéutica y comunitaria. El programa federal Casa Propia, Casa Activa es fruto del trabajo conjunto entre los gobiernos locales, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Un esfuerzo colectivo para que cada argentina y cada argentino tengan el derecho de habitar un hogar digno y disfrutar de una vejez activa y en comunidad. Para cumplir el sueño de la casa propia. Un espacio propio para ganar autonomía, bienestar y desarrollo personal. Para poder estar en comunidad con pares, pero a la vez tener la intimidad para estar con tu familia. Para ejercer con orgullo, alegría y dignidad nuestro derecho a soñar. A continuación hará uso de la palabra el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Bueno, buenos días a todos. Compañero presidente Alberto Fernández, ministros, ministras, intendentes, intendentas, gobernadores y gobernadoras que nos acompañan por videoconferencia, todos los compañeros y compañeras presentes, al equipo de trabajo. Y la verdad que me llamó Luana un día y me dijo, tengo una idea de cómo generar un proyecto para abuelos. Y la verdad que enseguida me sensibilizó. Y uno siempre lo empieza a referenciar con las cosas de su historia, de su vida. Y ahí me vinieron primero mis abuelos a la cabeza. Yo no conocía a mi abuela de parte de mi vieja, ni a mi abuelo de parte de mi viejo. Y mi abuela, sí, mi abuela de parte de mi viejo era transgresora. Fue la primera botinera de la Argentina. En el año 38-39 se casa con Roberto Cherro, jugador de fútbol de la selección argentina y de Boca. Bueno, entonces hizo historia. Y una de las cosas que hacía mi abuela era tirar las cartas, ¿tá? Y ella se hacía un logro que había tenido en el año 72, que había logrado que Alfonsín deje la política. Después se murió en el 77, así que supongo que se llevó los poderes, se los llevó con ella, porque después terminó Alfonsín de presidente. Y mi abuelo, nosotros íbamos a la casa de mi abuelo. Mi abuelo era un trabajador del campo, que se vino a vivir a Buenos Aires, primero en La Boca y después en Avellaneda, y no sabía leer y escribir.
Y la relación que yo tenía muy fuerte con mi abuelo era leerle y escribirle las cartas para la familia del que estaba en Entre Ríos. Y él decía, sin saber leer y escribir, que la Argentina tenía dos líderes, que si podíamos sintetizar la idea de esos dos líderes en lo cotidiano de la política, que eran Irigoyen y Perón. Y mi abuelo nos enseñaba de solidaridad. Y nosotros vivíamos en una casa en Avellaneda, que los fondos se tocaban, no había paredes en los fondos, había unas cuestiones bajitas. Y a la vuelta de casa, en el año 77, vivían unos compañeros que se ve que eran militantes. Y los vino a buscar el ejército. Y mi abuelo al muchacho lo hizo salir por atrás, le puso un piloto porque llovía, lo abrazó y se lo llevó caminando. Lo hizo subir a un colectivo, seguramente, no sabemos qué pasó después con ese compañero, pero en ese momento seguramente le salvó la vida y le salvó esta posibilidad de seguir creyendo sus ideales y seguramente sea un militante que esté en algún lado de la Argentina. Y después, cuando fui intendente, me tocó visitar muchos centros jubilados. Y el centro jubilado tiene que ver con algo fundamental que resuelve cosas que no están en ningún catálogo de medicina, que atiende la soledad. Que la soledad es una de las dolencias más fuertes que tienen los abuelos o los adultos mayores en estos tiempos. Y eso lo aprendí con mi vieja. Mis viejos se separaron, yo tenía 12 años y mi vieja entró en depresión. Yo nunca me había dado cuenta. Y yo antes de ir a la facultad siempre le iba a tomar mate con mi vieja. Y un día voy y no está, otro día voy y no está, otro día voy y no está, se había ido a un centro jubilado. Y a partir de ir al centro jubilado, mi vieja hacía 14 años que no se iba a la peluquería y 14 años que no se compraba ropa. Y empezó a hacerlo. Y otra de las cosas que empezó a hacer, empezó a viajar. Me decía, mi vieja siempre cuando hablaba conmigo me decía, ay Jorge, era su primera frase, me decía, ay Jorge, me voy a Camboriú. ¿No? Mirá que era difícil decir Camboriú. Y la verdad que eso me marcó y entendí, digo, cuando fui intendente yo siempre comparo, en Avellaneda hay 115 centros jubilados, creo que son los 115 centros jubilados más lindos de la Argentina porque le hemos puesto muchas cosas, hemos trabajado mucho con abuelos, adultos mayores y también digo lo que tiene que ver con nuestro ideal político. Nosotros, digo, la primera que empezó a hablar de las cosas de la ancianidad fue Eva y Juan Perón, que empezó a generar estos derechos para los adultos mayores. Y nosotros teníamos una frase de aquel tiempo, los privilegiados. Y la verdad cuando repasamos la historia, nada de privilegios, falta de derechos. Y esa falta de derechos que pudimos construir también en el gobierno de Néstor y Cristina, jubilando una cantidad de argentinos que se habían esforzado durante mucho tiempo y haberle podido dar ese derecho. Y como nosotros tenemos la obligación por procedencia y por historia y por compromiso político de seguir generando esa continuidad de derechos, vinimos a poner el derecho a la vivienda para los adultos mayores. Así que esa es la tarea, esa es lo que nos encomendaste que hagamos. Hemos trabajado en equipo, con el equipo de PAMI, con el equipo del Ministerio, que han hecho un trabajo extraordinario. El equipo fuerte que armamos con los gobiernos locales, con los gobernadores, con los intendentes, donde la herramienta de los recursos son del Estado Nacional, pero la herramienta ejecutiva son los gobiernos locales. Así que en esa fortaleza en este tiempo, poder transformar esta Argentina y esta Argentina ponerla de pie a partir de construir con mayor cantidad de derechos. Así que bueno, gracias a todos, que tengan buenos días. Y bueno, y gracias a todos los que hicieron y aportaron ideas para que esta idea se convierta hoy en realidad y a partir de ahora podamos tener este derecho y la gente y la sociedad se apropie de ello. Así que gracias a todos, buenos días. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la señora directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, los compañeros, los colegas, los que están conectados, los centros de jubilados de todo el país que están conectados a través de Zoom. Bueno, la verdad que escuchaba la historia de Jorge y creo que voy a decir lo que pensamos todos, que es una hermosa historia, porque la verdad que creo que a todos los que trabajamos con adultos mayores nos pasa que es inevitable reconfigurar algo de las historias personales. Y creo que es la única forma de encarar esto, porque uno le pone el cuerpo, el cariño, la pasión, el amor, y creo que, bueno, eso hace que estos actos además sean emotivos e importantes, ¿no? Bueno, decía Jorge algo que es totalmente cierto. Cuando Jorge asumió, yo sabía que él tenía un ambicioso proyecto en materia de habitacional y yo fui a llevarle esta idea que veníamos trabajando ya hace tiempo con especialistas en el PAMI,
trayendo modelos en el mundo, ¿no? Modelos que se usaban en el mundo en materia de soluciones habitacionales para adultos mayores, y Jorge inmediatamente no dudó ni un instante, se puso a trabajar, habló con gobernadores, con intendentes, y acá estamos. Así que obviamente que el agradecimiento, Jorge, por hacer real que era un proyecto, ¿no? Y bueno, y la verdad que decirles que hoy la Argentina se convierte en el primer país en América Latina en tener un programa de viviendas colaborativas, que es lo que hoy estamos anunciando, para adultos mayores. Nos transformamos en pioneros. Hay muchos emprendimientos de adultos mayores, de viviendas colaborativas, cohousing le llaman en el mundo, pero en realidad son emprendimientos privados, inmobiliarios, que acceden los que tienen dinero. Creo que la diferencia es que nosotros lo estamos haciendo política de Estado, lo estamos haciendo de una manera inclusiva para todos y para todas, así que nos transformamos verdaderamente y es un orgullo ser pioneros en la región en este sentido. La verdad es que el mundo está cambiando. Hay que explicar qué se trata esto de las viviendas colaborativas, ¿no? Porque es este desafío que tomó Jorge de hacer algo distinto al plan de viviendas tradicional. Cuando uno piensa en residencias de adultos mayores, por ahí en la cabeza te aparece la idea de residencia geriátrica. Y eso es porque nosotros tenemos una noción, desde nuestro punto de vista equivocada y vieja ya, que es que la vejez está asociada a la enfermedad y que la vejez está asociada al fin de la vida, ¿no? E incluso está asociada a la muerte, porque la espera de la muerte, ¿no? Y la verdad que eso es algo viejo ya, porque el mundo cambió, el mundo es un fenómeno global, es cada vez más viejo, nosotros vivimos cada vez más años, cada vez hay más personas adultas mayores, es la etapa más larga de la vida y probablemente, producto de la medicina y del avance en la tecnología, cada vez vivamos más, afortunadamente. Y entonces, una persona de 60, 65 años, que antes, hace unos años, era alguien viejito, hoy es una persona joven, que inicia una etapa nueva, ni peor ni mejor, una etapa distinta de la vida, la adultez mayor. Y la verdad que entonces este concepto de vejez activa, le llamamos nosotros, el programa se llama Casa Propia, la pata de Jorge, la casa propia, la llave, y la casa activa, que es el aporte que nosotros intentamos hacer a Jorge, que es la vejez activa, ¿no? La vejez como una oportunidad, como un inicio, como algo de la felicidad. Por ahí poder hacer lo que no pudiste hacer a lo largo de tu vida, por ahí enamorarte. Creemos que en estas casas nuestros adultos mayores y adultas mayores se van a volver a enamorar. Y esas cosas son importantes y eso es lo que nosotros creamos en esto que tiene algo de la intimidad de la casa para poder estar solo o con tu familia, pero también los espacios colectivos para poder hacer cosas con otros, acompañarse, crear proyectos, tener sueños, tener ideas y combatir esta idea de que la vejez es el fin o que la vejez es mala y tratar de trabajar en que la vejez es una oportunidad. Jubilarte es una oportunidad para iniciar una etapa nueva. Las familias cambiaron, los hijos y las hijas trabajan, las personas se separan muchas veces, cada vez hay más personas que por ahí viven solas y solos, como decía Jorge, la soledad y el aislamiento es algo malo para la salud, pero además es malo para el corazón. Y nosotros queremos también de esta manera construir lugares donde puedas compartir con pares. Así que me parece que este proyecto, que es un modelo futuro, indefectiblemente, este es el modelo habitacional de los adultos mayores del futuro. Eso me parece que es así, es un fenómeno mundial. Nosotros en algún punto nos estamos adelantando al futuro, porque nosotros por ahí somos un país que todavía no es tan viejo como otros países del mundo, y sin embargo creo que nos estamos adelantando y estamos empezando a pensar cómo nos vamos a posicionar frente a ese futuro, posicionándonos en este lugar, donde la vejez activa, donde la vejez no es algo malo, sino que es una oportunidad y demás. Y creo que somos el gobierno y está inserto, y ahora que estamos en pandemia, que se ha visibilizado tanto la cuestión de los adultos mayores, somos el gobierno que ha cuidado a los adultos mayores. Somos el gobierno, y creo que Alberto, decírtelo, ha sido el presidente que cuidó a los adultos mayores del macrismo. Los cuidaste en el momento que decidiste devolver los medicamentos a los jubilados y las jubiladas, los medicamentos gratis. Los cuidaste cuando frenaste el tarifazo.
cuando nos diste los recursos necesarios al PAMI y a todos los otros ministerios para hacer los hospitales. La verdad que los cuidaste del macrismo.